Qué bueno estar en otro programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. En esta noche vamos a hablar de los procesos. Los procesos. Bueno, acabo de venir de Cuba en un viaje extremadamente interesante. Fui primeramente a ver a mi familia, a ver a mi mamá. Tengo a mi mamá en Cuba. Ese era mi motivo fundamental, pero aparte de eso también a compartir con el pueblo de Dios. Yo creo que todo creyente eh, que sabe y tiene una relación con Dios quiere compartir con el pueblo de Dios. Y nada más y nada menos que con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es único. El pueblo de Cuba es una nación alegre. Sí, es un pueblo alegre en medio de cualquier dificultad y de cualquier turbión. El pueblo de Cuba es un pueblo alegre, un pueblo amistoso, un pueblo que te brinda su casa aunque no tenga nada. Te invita y te dice, siéntate como si fueras un amigo. Cualquier trausente puede pasar por enfrente de la casa de un cubano y el cubano decirle, entra, si es Cuba, entra, tómate un cafecito, si lo hay. Pero aun cuando no haya nada, le brinda un vaso de agua, porque el cubano es amistoso, es abierto, es cariñoso. Eso es parte de la idiosincrasia del pueblo cubano. Bueno, vi algo interesante en Cuba. Eso no se ha perdido. No se ha perdido a pesar de las dificultades, las escaseces. Es un pueblo literalmente con hambruna. Es un pueblo desolado y triste. Por la infraestructura, se ha destruido totalmente la infraestructura, los edificios han perdido el color, el colorido, los edificios están derrumbados, las calles están desoladas. Las calles están llenas de huecos, no hay por dónde transitar, hay que tener cuidado donde uno camina. Todo está colapsando. Para muchos la esperanza está colapsando en el pueblo, para muchos está colapsando la alegría y está colapsando. La desesperanza está en todas las esquinas. Así que es algo difícil ver al pueblo de Cuba. Pero en medio de todo esto, usted dice, bueno, habrá alegría en algún lugar, habrá esperanza en algún lugar, habrá luz en algún lugar. Sí, sí lo hay. Sí hay esperanza y sí hay alegría. ¿Y sabe dónde la encontré? Encontré la esperanza, la alegría, el fervor, el contagio, el entusiasmo, todavía la visión de seguir adelante, de caminar una extramilla, de ir y ayudar al necesitado, de ir y bendecir al vecino, de ir y predicar la palabra, nada más y nada menos que en la iglesia. La iglesia sigue siendo la entidad en medio de la tierra que es la luz y la sal. Qué hermoso. En medio de Cuba vi como la iglesia, en medio de tanta desolación y tanta miseria, tanta hambruna, tanta tristeza en todos los rincones, tanta desolación, tantas religiones que tratan de destruir y de sofocar lo que es el verdadero cristianismo. Religiones como por ejemplo la santería, la brujería, la hechicería, el palerismo, los yorubas, religiones como la masonería que ha tomado tanto auge en Cuba y otras religiones ocultistas y esotéricas. Así que vi mucho esoterismo en Cuba, mucha destrucción en Cuba, mucho ocultismo en Cuba. Pero en medio de eso vi una iglesia pujante, una iglesia como sal y como luz en medio de algo decadente, porque esa es la sal. La sal está para dar sabor cuando hay algo insípido. La sal está para preservar algo que se está corrompiendo, algo que se está deteriorando y llega la sal como un elemento anticorrupción. Y ahí está la sal también como un elemento antiséptico, un elemento de, pudiéramos ponerlo en este sentido de santidad, antiséptico, quizás para curar todas esas heridas. Así se usaba la sal en los tiempos antiguos. La sal se usaba como y se usa todavía como un elemento antiinflamatorio, como un elemento para las
glándulas suprarrenales, entre otras cosas y propiedades que tiene la sal. Pero la sal es un elemento para dar sabor, anticorrupción, y es un elemento para traer sanidad. Es un elemento de sanidad. Así está la iglesia en Cuba. Y eso me llamó la atención. Cómo en medio de circunstancias difíciles y situaciones que a veces nos aprietan, podemos mantener el gozo, la alegría, la esperanza, podemos mantenernos como visionarios con una misión y un propósito que no ha caído, que se mantiene vivo, la hoguera, la pasión, el fruto, ¿verdad?, de una iglesia que está plantada y cimentada y enraizada en el Cristo de la vida, en la roca de las edades. Es increíble, es maravilloso ver esto. Y esto nos enseña como cristianos que a veces nos estamos quejando por cualquier situación. A veces nos quejamos por simplezas. Y los procesos son parte de la vida cristiana. No todas las circunstancias van a ser color de rosa. El hecho de que el Señor, como les decía la semana pasada, camine, su presencia esté con nosotros y nos va a dar descanso. Y era la preocupación de ese gran profeta Moisés, de que la presencia de Dios caminara con ellos todo el camino. Y así fue, Dios se lo prometió. Dios le dijo a Moisés: Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de este lugar. Y el Señor le prometió que él estaría con ellos de día y de noche. Y así fue. Los acompañó en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche, para que el pueblo caminara, no se cansara y supiera que Dios estaba con ellos, no importara las circunstancias. A la nación de Israel le tocó momentos difíciles, como pudiéramos decir a la nación cubana. Les tocó momentos difíciles. Les tocó caminar por un desierto donde no hay direccionales, donde no hay señales de tránsito, donde no hay brújulas, donde no hay faros que nos puedan guiar en medio de noches tormentosas, donde no hay absolutamente nada como guía, solo Dios. El desierto era un lugar precisamente para probar la necesidad del pueblo de Dios de confiar totalmente en su Dios, que los guiaría, no importa las circunstancias, ni importa las situaciones en las cuales ellos se movieran. Iba a estar con ellos de día y de noche. El desierto es un lugar que de día el sol es candente y puede matar a cualquier persona de sed, de inanición. Así es el desierto, y el desierto de noche puede matar a todo un pueblo o a una persona por los animales, ¿verdad? Los animales terribles que se levantan en el desierto, hasta las serpientes venenosas. Pero qué tremendo, el Señor los cuidaba de día y de noche. De día con esa nube para cubrirlos, esa cobertura de protección que tipifica nada más y nada menos la presencia del mismo Señor Jesucristo con su pueblo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, entre ese sol de justicia y el pueblo de Dios. ¿Por qué no fueron consumidos? Porque sencillamente había una nube de gloria cubriéndoles, había una cobertura de protección, un mediador, un puente que los cubría para que pudieran caminar de día. Y de noche una columna de fuego en medio de esa tortura terrible del invierno, del frío, de la noche en el desierto. Ahí estaba el Señor con su fuego, ¿verdad? Su fuego maravilloso y abrasador que los llevaba para que no perecieran cuando las circunstancias de la vida quisieran, ¿verdad?, destruirlos. Qué hermoso. Y en medio del desierto Dios les proveyó. En medio de los procesos que muchas veces tenemos que ir y de pruebas, allí estaba Dios proveyéndoles. Ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Como le dijo el Señor también a Josué, le dijo: primeramente debe ir el arca. El arca debe ir primero. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios siempre debe ir delante de nosotros, abriéndonos el camino, mostrándonos el camino, guiándonos por sendas que no conocemos. Y así le dijo el Señor a Josué. Mira, lo encontramos en Josué capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis, escuchen bien, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. El arca del pacto, que simboliza y significa y tipifica la presencia de Dios, debe ir siempre delante de nosotros, ¿verdad? Para nosotros marchar en pos de esa presencia, porque el Señor es el que conoce el camino. Miren lo que dice en el versículo 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. No conocemos el camino, no hemos pasado por ese camino todavía, pero la presencia de Dios tiene que ir guiando el camino. Ahora, eso no significa que porque la presencia de Dios vaya con nosotros, vamos a estar exentos de dificultades, de problemas, de procesos. No, para nada. La presencia del Señor irá con nosotros, nos dará descanso, ¿verdad? Nos guiará, nos mostrará el camino en nuestro caminar por este desierto de este mundo, pero en medio del desierto, como lo aprendió la nación de Israel, donde van a venir pruebas y procesos, vamos a conocer a Dios. Vamos a aprender acerca de Dios. Vamos a dejarnos conducir por Dios. O sea, los procesos y las pruebas nos van a permitir a nosotros que la guianza que Dios nos va a dar va a ser segura y que Dios nos va a guiar en los procesos y vamos a dejarnos guiar por la mano de Dios en medio de esos procesos. Dios va a ser nuestro proveedor, como fue el proveedor del pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto. Les proveyó maná que descendió del cielo, codornices que venían para darle el alimento, la carne. Les dio, ¿verdad?, provisión durante todo el camino, agua de la roca. El agua amarga de Mara la transformó en agua dulcificada. Los protegió de los enemigos que se levantaban contra ellos. Muchas veces tribus como los amalecitas vinieron para destruirlos, pero el Señor les dio la victoria, la oración, la batalla, la confianza en Dios, ¿verdad? La seguridad de que la presencia de Dios estaba con ellos. Los condujo de día y de noche en medio de esa columna de nube y esa columna de fuego. Sabemos que este año 2023 la presencia de Dios irá contigo e irá conmigo, irá con tu familia, irá con tu iglesia, con tu llamado, con tu ministerio. Y la presencia de Dios nos dará descanso, nos hará caminar en paz. Eso no significa, como les decía, y esto no quiere decir que no pasaremos por procesos. Los procesos son importantes, queridos hermanos, porque saben ustedes que los procesos nos hacen crecer. Los procesos nos hacen crecer. Los procesos nos hacen confiar más en Dios. Los procesos nos hacen depender del Señor. En los procesos conoces tu identidad, quién tú eres en Cristo. En los procesos aprendes a mirar hacia arriba y a depender no de lo que tus circunstancias o tus ojos naturales están viendo, o lo que puedas palpar o oler o ver o oír. No, vas a depender por la fe en el Dios que te alimenta. Vas a depender del Dios que te guía. Vas a depender de ese Dios que tiene que ir caminando primero, antes que tú, porque el camino por donde vas a transitar no lo has caminado antes. Yo no conozco mi futuro, por lo tanto, Dios es el que me va a mostrar el futuro. Solamente Dios puede revelarnos el futuro, solamente el plan y el propósito de Dios puede ser revelado, como dice a sus siervos los profetas, pero sencillamente tenemos que dejar guiarnos por la presencia maravillosa de Dios. Él caminará delante de nosotros y el camino que no hemos transitado, ¿verdad? Lo vamos a transitar agarrados de su mano, caminando en sus pisadas, porque Él está preparando el futuro antes de que tú llegues a Él. Por lo tanto, ponlo a Él primero. Déjate guiar. No tomes decisiones abruptas ni decisiones basadas en tus conocimientos o basado en tu intelecto o basado en tus prontos emocionales, basado en la carne, en las decisiones humanas de nuestra naturaleza pecaminosa. No, por favor, déjate guiar por el Señor en el 2023.
Porque cuando te dejes guiar por el Señor, vas a escalar nuevos niveles espirituales. Esa es otra de las cosas maravillosas que van a permitir los procesos en tu vida. Recuerda, la presencia del Señor estará con nosotros, pero eso no quiere decir que no estaremos pasando por procesos. Y saber que en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida, no importa cuál ésta sea, Dios está con nosotros de día y de noche. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En muchas ocasiones nos quedamos solamente en la primera parte del versículo y sabemos que los que aman a Dios, todas, no dice algunas, todas las cosas, sean negativas, sean positivas, sean cosas que Dios está utilizando como pruebas o procesos. Y recuerde, las pruebas o los procesos no son para destruirnos, son para hacernos crecer, para hacernos depender, para hacernos mirar al Dios de la vida, para dejarnos guiar por Él. Así que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿para qué? A los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito. Y ese propósito es para los que son llamados por Él. Un propósito eterno, un propósito con, ¿verdad? Para lanzarte a un llamado, para lanzarte a un servicio, un propósito que tiene que ver con los reglamentos, ¿verdad? Y las leyes de su reino maravilloso, para la extensión de su reino aquí en la tierra. Por eso todas las cosas van a ser para bien, aún los procesos y las pruebas que atravesemos en esta vida, que es como un desierto, cosas que no sabemos, vamos a encontrar en el camino y vamos a encontrar en el camino. Recuerden que año, chaná, eso es año en hebreo. Chaná significa, ¿verdad? Algo reiterativo, algo que se repite. ¿M? Algo que vamos a ver constitucionariamente durante todos los años. Por ejemplo, las estaciones. Ese es algo constitucionario, algo que se repite, un ciclo repetitivo, días, semanas, meses y los años. Todo se va a repetir, parece que todo fuera igual. La primavera, el verano, el otoño, el invierno, porque año es chaná, ciclo repetitivo. Pero también chana significa sorpresa. Dios tiene cosas nuevas, sorpresa, como les dije en algún programa anterior. Dios tiene sorpresas para el 2023. Dios tiene sorpresas para tu vida a lo largo del camino. Y aunque haya obstáculos y aunque haya desiertos y aunque haya camino que no has transitado antes, como un desierto, quizás pruebas, quizás obstáculos que no has encontrado antes, quizás también, ¿verdad? Procesos por los cuales tengas que atravesar. No tengas temor, porque si la presencia de Dios va contigo en medio de esos procesos, Dios te dará la victoria. Dios te hará crecer, Dios te hará gigantarte, Dios te levantará a niveles aún mayores. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Por cierto, la palabra propósito en griego viene de la palabra prótesis. Prótesis. Ok, prótesis, si lo pudiéramos decir sin el acento, prótesis o prótesis. De ahí viene lo que se le pone a una persona que le falta un pie, un brazo, una carencia de alguna parte o miembro en el cuerpo humano o en cualquier, por ejemplo, hasta en un animal, se le pone una prótesis. Una prótesis viene a llenar un vacío, a llenar una necesidad, a suplir una necesidad en un lugar que falta algo. Así que Dios te está diciendo en este día, a través de este programa, todas las cosas obran para bien, porque es a los que es conforme a su propósito, prótesis, conforme a una necesidad, a una carencia,
a algo que falta y que quizás tú, ¿verdad?, lo vas a llenar, lo vas a llenar. Por eso Dios tiene que prepararnos y todas las cosas van a ser para bien. No importa las que vengan en nuestro camino, sean pruebas, sean problemas, sean obstáculos, sean desiertos, sean dificultades, sean procesos. Que venga lo que venga, Dios te está preparando. Pero si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios va caminando delante de mí, aún el camino que yo no he conocido, lo voy a conocer, porque Él es mi guía, Él es mi luz, Él es mi faro. Como dice la palabra misma es faro, es lumbrera mi camino, ¿verdad? Y me mostrará el camino por donde yo debo de seguir. El Señor será mi brújula, el Señor será mi faro, el Señor será mi columna de día y de noche. Por lo tanto, caminaré y andaré y creceré y recibiré lo que Dios tiene para mí, como tú también lo recibirás para ti. Que Dios te bendiga en este 2023. Sigamos caminando con Dios, porque Dios lidera el camino. Y si Él lidera el camino, no hay temor alguno. Como el pueblo de Cuba, que en medio de sus dificultades, hambrunas, necesidades, tantas religiones esotéricas, ¿verdad?, y ocultistas, tantas filosofías, tantas cosas terribles que está pasando la nación cubana. Sin embargo, el gozo, la esperanza, el fuego, la determinación y el propósito. Ellos saben que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, a los que conforme a un propósito son llamados, a los que conforme a aquellos que tienen que llenar una necesidad, cumplir un ministerio, predicar la palabra, ayudar al necesitado, servir al menesteroso, mostrar misericordia. Así que el Señor nos bendiga en este 2023, porque la presencia de Dios irá con nosotros y nos dará descanso. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa Tiempo de Dios en su canal Vida TV.